todos los pastores y seminaristas de todo el mundo y a todos los santos presentes en el seminario con el tema del árbol de la vida y el árbol del bien y el mal, mucho gusto. Yo soy su anfitrión Kim Jin-hyun. Durante estos últimos 10 meses, Shincheonji Iglesia de Jesús estuvo testificando acerca de todos los 66 libros de la Biblia y la realidad del cumplimiento de Apocalipsis. Los misterios de Apocalipsis que los creyentes deseaban saber se están testificando claramente, por lo que se están recibiendo las miradas cálidas y el interés en la palabra testificada de Shincheonji Iglesia de Jesús y el Pastor Prometido, desde todas las partes del mundo. Durante aproximadamente 10 meses, sorprendentemente, se alcanzó el récord de más de 25 millones de vistas. Uno de los temas que los creyentes tienen más interés y más curiosidad es acerca del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Desde el comienzo de la Biblia en Génesis hasta el fin en Apocalipsis, está escrito acerca de este tema. Entonces, ¿será que sabe acerca del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida, que si lo come obtiene la vida eterna, y acerca de las hojas para sanar a todas las naciones? Y al contrario, ¿sabe acerca del árbol del bien y el mal, y del fruto del árbol del bien y el mal, que si lo come muere? Para los creyentes, es algo que está conectado a lo que es la vida, por lo tanto es muy importante, ¿no es así? Hoy se estará testificando esta palabra innovadora acerca de la realidad del árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. Especialmente hoy, estaremos recibiendo al representante de Shincheonji Iglesia de Jesús, quien es el mensajero que viene en el nombre de Jesús, el líder de la asamblea Man-hee Lee, que nos dará el testimonio de la realidad del árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. Entonces, primero estaremos comenzando ofreciendo una oración. Padre Dios, usted quien es el origen de la vida y bendición, sinceramente le agradecemos por permitirnos este testimonio acerca de la realidad del árbol de la vida y el árbol del bien y el mal por medio del pastor prometido, el líder de la asamblea Man-hee Lee, quien vio y oyó directamente la realidad de Apocalipsis. Además, le queremos agradecer porque durante ese tiempo Dios amó a su pueblo y por medio del seminario en línea de Shincheonji les permitió gran percepción y gracia a todos los pastores y creyentes que aman a Dios y a su palabra. Sabemos que esta es la evidencia de que Dios, Jesús y el Espíritu de verdad están solamente junto con Shincheonji, las 12 tribus y el pastor prometido. Que por medio del seminario de hoy, los creyentes que tienen la esperanza en el reino de los cielos puedan despertar y que sea un tiempo preciado en donde puedan crecer. Le pedimos que abra los corazones de todos los que estén escuchando, que pueda ser un campo con buen corazón y que al recibir la preciada palabra de Dios, que es la semilla, que puedan recibirla, escucharla y que sea un tiempo de bendición en donde puedan percibir. Todo este seminario dejamos en sus manos y oramos todo esto en el nombre de Jesús, que murió por nuestros pecados. Amén. Primero, antes de entrar a la lección, les estaré explicando el conocimiento básico acerca del árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. A los que estén escuchando el seminario, espero que tomen nota de los puntos que estaré compartiendo. Entonces, primero estaremos leyendo juntos Mateo capítulo 13, verso 10 al 16. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane.
Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Lo leyeron muy bien. Como dice en Salmos capítulo 78, verso 1 al 3, Dios dice que hablará en parábolas acerca de las cosas escondidas desde tiempos antiguos, y por eso son los misterios del reino de los cielos. Además, como vimos en Mateo capítulo 13, verso 10 al 16, Jesús habló acerca de las cosas del reino de los cielos en parábolas, para que a los que no les es permitido saber acerca de estos misterios, no puedan oír aunque oigan. Por eso fue escondido en parábolas. Entonces, en medio de los misterios del reino de los cielos, se les puede decir que este es el comienzo de los eventos relacionados al tema de hoy, que es el verdadero significado del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. A los que pertenecen a Dios, figurativamente se les expresa como el árbol de la vida y su fruto, y a los que pertenecen al diablo se les expresa figurativamente como el árbol del conocimiento del bien y el mal y su fruto. Pero ¿por qué será que se divide en dos? Eso es porque se puede ver en la Biblia que hay dos tipos de dioses y dos tipos de palabras. Uno de los dioses es Dios el Creador, y el otro Dios es el Dios falso que traicionó, el diablo. Y las palabras que cada uno habla se le expresa como la semilla, el espíritu. En Lucas capítulo 8, verso 11 dice que la palabra es la semilla. Por lo tanto, se puede ver que hay dos tipos de semillas. Una es la semilla de Dios y la semilla del diablo. Estas dos semillas se puede ver que son dos tipos de palabra, y los que nacen de estos dos tipos de semillas se puede ver que se dividen en dos tipos de hijos. Entonces, se puede ver que está Dios y el diablo, dos dioses, y las palabras de cada uno se le expresa como semilla. Y cada persona que nace de cada respectiva semilla se le puede ver que son las personas que pertenecen a Dios y las personas que pertenecen al diablo. Y a ellos se les expresa como el árbol de la vida y su fruto, y el árbol del conocimiento del mal, bien y el mal y su fruto. Entonces, aquí vamos a estar leyendo juntos Juan capítulo 15, verso 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como se les había mencionado anteriormente, cuando vemos Juan capítulo 15, verso 1 al 5, se puede ver que a los que pertenecen a Dios, que es Jesús, se le expresa como la vid verdadera. Y en Daniel capítulo 4, verso 18 al 27 se expresa que el rey de Babilonia, que pertenece al diablo, es un árbol que su copa llega hasta el cielo. Entonces, los nacidos de la semilla de Dios, es decir, Jesús y los discípulos en el tiempo de la primera venida, son ese árbol de la vida y sus pámpanos, como vemos en Juan capítulo 8, verso 44 al 47, los que estaban contra de Jesús en el tiempo de la primera venida, dándoles persecución, los escribas y fariseos, a ellos les dicen que su padre es el diablo. Por eso ellos eran el árbol del conocimiento del bien y el mal y los frutos, nacidos de la semilla del diablo. Entonces, cuando vemos las palabras de Juan capítulo 1, verso 1 al 5 y primera de Juan capítulo 1, verso 1 al 2, dice que la palabra en el principio es Dios, es Jesús, es el poder de crear y es la luz de la vida. Nosotros, con la palabra de la vida de Dios, la hemos percibido bien y tenemos que ser renacidos, ser recreados con el nuevo pacto, que son las promesas del Nuevo Testamento Apocalipsis. Tenemos que ser uno con Dios y casarnos con el Espíritu, el mundo espiritual, y recibir la salvación.
Estas palabras tan importantes, testificadas en el seminario de hoy, por medio del mensajero que Jesús envió hoy de acuerdo a las promesas del Nuevo Testamento, el pastor prometido líder de la Asamblea Manjili lo estará testificando claramente. Entonces espero que pueda recibir la percepción y que reciba la salvación todos juntos. Entonces, habiendo recibido el mandamiento del cielo, y quien testifica el misterio de Dios hacia todo el mundo en esta era, el pastor prometido, el líder de la Asamblea de Shincheonji Iglesia de Jesús, Manjili, lo recibiremos con un fuerte aplauso. Pastores, ¿cómo están? Y miembros de la congregación. Yo soy Lee Mani de Shincheonji. Hoy, con ustedes, estamos acá para hablar acerca del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal que aparece en Génesis capítulo 2. Estoy seguro que ustedes estén muy curiosos con respecto a este contenido. Por lo tanto, con respecto a ese árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, como aquella persona que ha visto esta realidad, para venir a testificarles a ustedes, pensé que sería tiempo para compartir este contenido. Por lo tanto, hoy, con respecto al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y el mal, esto es lo que voy a estar compartiendo. Al escuchar este mensaje, si hay algo que usted haya escuchado de que no esté correcto, por favor, déjeme saber. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal que yo he visto, esto es lo que voy a estar compartiendo. Pero como ustedes bien saben, este árbol de la vida y este árbol de la ciencia del bien y el mal aparecen en Génesis capítulo 2 y en Génesis capítulo 3 también son mencionados. Adán y Eva, este árbol que dijeron que no coman, comieron de este fruto, pero la cosa es que ellos hasta tenían, por si comen del árbol de la vida y tienen vida eterna, fueron echados del jardín de Edén y no dejaron que vuelvan a entrar. Y así hicieron que con un querubín protegiera y guardara ese lugar. Este es un pasaje que, como los pastores leyeron muchas veces, me imagino que van a conocer este contenido muy bien. Entonces, este pecador que comió del conocimiento del bien y el mal, si come del árbol de la vida va a poder tener vida eterna, ¿no? Entonces este árbol de la vida eterna es algo muy importante, ¿no es así? Entonces es algo que nosotros podemos considerar. Ahora, en el jardín de Edén había un árbol de la vida y en ese jardín de Edén, viviendo en ese lugar, había un árbol que da conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Entonces, desde ese entonces, Dios, a Adán, le dijo que si comes de este árbol, ciertamente morirás. Por eso le dijo, no comas de él. Ustedes, si no hay ley, no hay pecado, ¿no es así? Entonces, ¿cómo van a reconocer que algo es pecado? Como hay ley, y entonces se puede dar a conocer qué es lo incorrecto, al estar el árbol de la ciencia del mal y al comer de él uno muere, Adán y Eva le dijeron que no coma de él, porque del momento que coman de él ciertamente van a morir. Por esa razón, Dios, desde la perspectiva de Dios, él no podía no comentarles esta situación. Por eso es que él les había mencionado. Entonces, Dios, él había dado una ley, ¿no? No lo comas, era esto. ¿No es así? Pero esto se vuelve una situación muy grande, es que por eso Dios no tenía otra opción más que decirles a ellos, y por eso se vuelve una ley, y ellos rompiendo esta ley, este fruto de la ciencia del bien y del mal terminan comiéndolo. Pero ¿por qué será que lo comen? ¿Era porque no sabían de esta situación? No, no es por eso. En Génesis capítulo 3, la bestia silvestre, la serpiente, con respecto a ella, en Apocalipsis, a la serpiente se lo menciona como el dragón Satanás. Así se lo expresa, ¿no? Y este contenido es que es la serpiente. Por eso nosotros
no es una serpiente silvestre que nosotros conocemos nomás así habitualmente, pero es un dragón, ¿no? Es el diablo, es Satanás, es algo sumamente grande, ¿no? Por 6.000 años Satanás estuvo apoderándose de este mundo, ¿no? Es esta clase de entidad. Es así. Pero esta serpiente silvestre se le aparece a a Eva, y le pregunta: ¿Dios realmente ha dicho esto, que no comas del fruto de la ciencia del bien y el mal? Así le preguntó a Eva. Entonces, ¿qué es lo que le respondió? Fue: sí, es así. Si uno come, ciertamente va a morir. Y así le responde, ¿no? Por esa razón, ahora fue y le dijo a Eva: no vas a morir, pero el momento que lo comas, te vas a volver como Dios. Vas a conocer el bueno y lo malo, y así vas a ser como Dios. Entonces, en ese pensamiento, parece que se le entró mucho en el corazón, y al escuchar estas palabras, le pareció buena para comer, ¿no? Y se le vio como algo muy tentador, ¿no? ¿Es así? Por eso, a esta Eva, este fruto de la ciencia del bien y el mal, lo comió, y al escuchar estas palabras, después de esto, es que este fruto de la ciencia del bien y el mal no era algo que tenía que comer, pero como se veía muy apetecible, por eso lo comió. Esa comida de haber escuchado a la palabra de Satanás se volvió el problema, ¿no? ¿Pero por qué? Es que no le dijo primero a Adán, pero se lo dijo a Eva primero. ¿Por qué será esto? Es porque la serpiente también, la serpiente sabía muy bien que esta costilla que se hizo de Adán, Eva, porque ella era débil, era bueno para engañar, y esto era lo que probablemente había pensado, ¿no? Por eso Eva, al comer de la ciencia del bien y el mal, fue y se lo dio a su pareja también, ¿no? Y él, como se lo dio a su pareja, también debe ser que él lo comió, ¿no? Pero si no lo hubieran comido, entonces probablemente quizá hubiera habido una guerra entre ellos, ¿no? Por eso tanto Adán lo come de este fruto, y después de haberlo comido, ¿qué clase de situación ocurre? Dice que se vio su desnudez, ¿no? Y por eso, porque tenían vergüenza, fueron entre los árboles y se escondieron por si Dios los llegara a ver. Y es por eso que se fueron a esconder. En el pasado, Dios, el que los vea, ellos no tenían vergüenza de que Dios los vea. Pero después de comer del fruto de la ciencia del bien y el mal, ellos cambiaron, ¿no es así? La situación es que ellos cambiaron. Por esta razón, ahora, Dios, en el pasado, no era de esta manera, pero Dios los empezó a buscar y le dijo: Adán, Adán, y así los empezó a buscar, pero ellos se habían escondido, ¿no? ¿Pero por qué se habían escondido? Y así les pregunta: ¿por qué se esconden? Y dijeron que se escondieron por la vergüenza de su desnudez. Y le dijo: ¿por qué? ¿Han comido de lo que les dije que no comieran? Y le dijeron que sí. Por esa razón, el comer el antes y el después, sus acciones cambiaron, ¿no? Por esa razón, con hojas, así se estaban tapando, y Dios les dio ahora vestimenta por medio de animales, y hubo un problema. ¿Cuál era el problema? Es que ellos, al comer de la fruto del ciencia del bien y el mal, por si comen del árbol de la vida y vayan a también participar de la vida eterna, los echaron de ahí y bloquearon el acceso al árbol de la vida, ¿no? Y esto era lo que había ocurrido. Pero si es así, este árbol de la vida, esto quiere decir que aunque el pecador coma de él, va a poder también obtener vida eterna. Y del comer de la ciencia del bien y el mal, uno muere, ¿no? Entonces la cosa es que Adán y Eva se habían comido de todo el fruto del bien y del mal, y lo comieron todo del árbol de la vida. Entonces, ¿será que el árbol de la vida había muerto en ese entonces y ya desapareció? O debe estar en algún lugar, ¿no? Entonces el hombre, si nosotros no somos mensos, no somos tontos, si algo
dice que ocurrió, tenemos que poder ver cuál fue la situación y así averiguarlo, ¿no? Por esa razón, este árbol de la vida, ¿qué es? Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué es? Esta es la cuestión que tenemos que tratar hoy día con los pastores que están acá presentes. Lo que quiero compartir con ustedes es que verdaderamente este árbol de la vida y este árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué clase de árboles son? ¿Qué clase de entidades son? ¿Qué clase de fruto es? Eso es lo que quiero poder descubrir y tratar con ustedes. Entonces, con respecto a estos dos árboles, para poder conocer este contenido, vamos a escuchar un poco de la palabra que Jesús había mencionado. Jesús, llegando a esta tierra, él mencionó las cosas en parábolas. ¿Pero por qué es que él mencionó las cosas en parábolas? Esto era porque Dios, en Salmos capítulo 78, los misterios del antaño, habla estos misterios del antaño y lo menciona en parábolas, ¿no? Y así dice que se lo anuncie a las generaciones futuras. Entonces, tal cual estas palabras, es que él mencionó las cosas en parábolas. Y él mencionó esto de la semilla con respecto a las parábolas. Y Jesús mencionó de diferentes tipos de semillas. Dice que al sembrar una semilla pequeña, creció en un gran árbol, y que ahí las aves del cielo vinieron y posaron sus ramas en ese lugar. Y así mencionó que este era el reino de los cielos. Jesús, él vino a sembrar la semilla de Dios, ¿no? No vino a sembrar la semilla del infierno, pero como él vino del cielo, él vino de Dios, él vino a sembrar la semilla de Dios. Ahora, pero este campo cayó en el camino o en el pedregal, o incluso en donde está los espinos, ¿no? Y el buen campo también. Y así con la parábola de los 4 campos, así él había mencionado este misterio, esta situación. Entonces, lo que es la semilla, en este mundo también hay muchos tipos de semillas, ¿no? Entonces, de estas semillas sale ahora fruto y también reverdece y también se crece, ¿no? Esta semilla es muy importante. La semilla dice que es la palabra de Dios, ¿no? Y esta es lo que se dice en Lucas capítulo 8, del verso 11 al 12. Esto es lo que se menciona de esta parábola. Con respecto a la parábola de Jesús, entonces con respecto a esta semilla nosotros tenemos que descubrir este contenido y qué clase de semilla es lo que se sembró. Dependiendo de esto cambia, ¿no? El hombre también es así, ¿no? Entonces, si tengo la semilla del apellido Kim, entonces voy a hacer Kim, o si es Park, voy a hacer Park, ¿no? Y esta es la semilla. Entonces, la semilla de Dios viene a ser la palabra de Dios. Entonces, la semilla de Satanás viene a ser la palabra de Satanás, ¿verdad? Por esa razón, con respecto a esta semilla y este fruto que se da, es por medio de la palabra que se da un fruto. Entonces, lo que es la palabra es algo sumamente importante. Pero la cuestión es que una cosa que nosotros tenemos que considerar de esto también es lo siguiente. En Isaías capítulo 5 había una vid silvestre y una vid escogida, pero siendo escogida y escogiendo este campo, dio ahora vides silvestres y mencionó que este lugar eran los hijos de Israel. Este fruto de la escogida se vuelve uno con la vid silvestre y dieron frutos silvestres y que este era el pueblo de Israel. Pero ¿por qué es que se los mencionó de esa manera? Es que en Israel, el pueblo de Israel, en conclusión, nosotros los podemos ver como a Salomón, ¿no? El rey de Israel viene a ser Salomón, ¿no es así? Este Salomón, adorando a dioses ajenos, rompe el pacto primero del Señor. En los 10 mandamientos decía no a adorar a otros dioses ajenos, ¿no? Pero este Salomón, siendo engañado por la mujer, empezó a adorar a dioses ajenos. Por eso a esto
Salomón, este pecado que él cometió, la Israel física del rey Salomón, al cometer este pecado, en Oseas capítulo 6, verso 7, lo que menciona es que cometió un pecado al igual que Adán. Entonces, el pecado que cometió Adán y este Salomón, este pecado que cometió, es el haber adorado a dioses ajenos, ¿no? Esta es la cuestión, este es el problema. Entonces, Dios, ¿por qué es que Él creó el árbol de la ciencia del bien y el mal? Nomás hubiera creado el árbol de la vida, ¿sí? Pero ¿por qué es esta la situación? En Ezequiel, capítulo 28, si uno lee ahí, hay un querubín, aparece el rey Tiro, ¿sí? Pero no se le está hablando a este rey, pero se le está hablando con respecto a el espíritu que está dentro de este rey. En el pasado, en el jardín de Edén, estaba este espíritu y estaba adorado con muchas perlas preciosas, tenía mucha sabiduría y era hermoso, y dice que estaba lleno de sabiduría, pero que su orgullo llegó hasta tocar a las estrellas del cielo. Este era el problema. Entonces, este ser dice que su sabiduría y el conocimiento que tenía era tan bello, y por eso es que tenía ahora el deseo de volverse Dios, y se volvió este enemigo contra Dios. Un enemigo contra Dios. La creación, porque Dios lo trataba bien y así se volvió hermoso, se empezó a volverse altanero y se volvió así, se consideró así como Dios. Y este era el espíritu que está trabajando sobre el rey Tiro. Entonces no está hablando de la carne del rey Tiro, pero el espíritu que estaba obrando dentro de él. Con respecto a esto estaba hablando. ¿Qué clase de espíritu era? Era el querubín protector. ¿Se acuerdan? Uno de los 4 seres vivientes. Era un arcángel. Entonces, confiando en su propia habilidad, se consideró ahora una entidad y como que quería ser Dios. Entonces, con respecto a, estamos queriendo, para poder entender ahora con respecto a estos dos tipos de árboles, que estoy explicando esto. Otra entidad que podemos hablar es acerca de Jesús. Él sembrando la semilla, unas palabras que él refirió, fue en Mateo capítulo 13. Al sembrar una semilla pequeña, crece las más grandes de los árboles, y dice que las aves del cielo vienen y se posan en sus ramas. Esa semilla, ¿qué es? Es la palabra de Dios, ¿no? Este árbol de la ciencia del bien y el mal, o el árbol de la vida, crecen en árboles al recibir esta semilla. Pero Jesús, Él se refirió a sí mismo como la vid verdadera, no como la vid silvestre, pero la vid verdadera. Entonces en Isaías capítulo 5 también, había una vid silvestre como una vid escogida, ¿no? Entonces Israel era parte de la organización de Dios, pero ellos, al adorar a dioses ajenos, se volvieron vides silvestres, ¿no es así? Se volvieron unos con ellos y así están actuando. Es de esta manera igual. Entonces Jesús, Él es la vid verdadera, y la razón por la cual Él se refirió de esta manera es porque Él no es la vid falsa, la vid silvestre. Es por eso que estas palabras Jesús, en la primera venida, al pueblo de Israel le había referido. Yo soy la vid verdadera. Y ustedes, por medio de las palabras que yo les hablo, se han limpiado. Por eso, adheridos a mí, van a poder producir muchos frutos. Pero una rama que no produce fruto va a ser echada fuera. Jesús, la vid verdadera, dice, por medio de las palabras que yo les he hablado, ustedes se han limpiado, ¿no? Jesús es Él, la vid verdadera. Entonces, por medio de estas palabras, ustedes se han ya purificado, se han limpiado, ¿no? Y esto es lo que se menciona. Pero la cosa es
Jesús siendo la vid verdadera. Si vamos al contrario de esto, en Daniel, cuando leemos Daniel, capítulo 2 al 5, capítulo 2 al 4, en Daniel aparece el rey Nabucodonosor. Esta entidad es el rey de Babilonia. ¿Babilonia qué clase de nación es? En Apocalipsis capítulo 18 dice que toda ave inmunda y espíritu inmundo está ahí reunido. Entonces en Daniel capítulo 2, esta Babilonia se lo refiere, no está hablando de solo una nación, pero dice que es un conjunto de muchas naciones, ¿no? Un conjunto de muchas naciones. Entonces, reunidos, muchas naciones, ese lugar es Babilonia. Entonces, por eso, están muchos reunidos. Y el rey Nabucodonosor, Babilonia se lo refiere como una imagen. ¿Y qué clase de imagen era? No era una imagen pequeña, es un reino, es la nación de demonios, es Babilonia. Entonces se vuelve un gran árbol y se mira desde un confín de el mundo hacia el otro, ¿no? Esta Babilonia se había conquistado todo esto. En Apocalipsis capítulo 18, verso 3, Babilonia, ¿con qué? Con el vino del furor de fornicación, dice que engañó a todas las naciones. Esas palabras, en Daniel capítulo 4, el rey Nabucodonosor dice que juntó a toda la nación del mundo y se las volvió suyas. ¿Qué diferencia hay con estas palabras? Estas son las acciones de Babilonia. Y este es un grupo de diferentes naciones. ¿Cómo es que se reunieron? Con la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, en Daniel capítulo 2 hasta el 4, si leemos ahí, esta Babilonia, la nación de demonios. Esto es lo que pudimos conocer. Entonces, es serpiente, es Satanás. Y esto es el diablo. Estas palabras se refieren con respecto a esta entidad. Esto es porque no es de la organización de Dios, pero de la organización de Satanás, de la organización del dragón, ¿verdad? Entonces los pastores que están acá, con respecto a estos dos tipos de árboles, ¿cómo es que ustedes antes conocían con respecto a esto? Yo no estoy seguro, pero hay algo que testifico de lo que vi y oí. Este árbol de la vida, ¿cómo se mira? Si me preguntan a mí así, si se le pregunta a usted cómo se mira el árbol de la vida, ¿cómo respondería usted? ¿No es algo que usted debería de saber y poder responder claramente? Por eso es que un árbol, si uno come de él, muere, y si el otro come del otro, puede vivir, ¿no? Pero esta palabra de la vida de Dios, esta semilla de Dios, para aquel que tiene esto, si uno escucha esta palabra de la serpiente, esa vida de esa persona muere, ¿no? Porque los dos están peleando por esto, son enemigos, ¿sí? Por eso, Adán, que nació de la semilla de Dios, por el Espíritu de Dios, le virtió el hálito de la vida y esta persona se volvió vida, ¿no? Pero el haber comido el árbol de la ciencia del bien y del mal, así murió. El árbol de ciencia del bien y el mal no es como un fruto, como una manzana, pero la palabra de la serpiente se vuelve veneno y es por eso que el espíritu que recibieron de Dios, eso es el que muere. Esto es lo que está mencionando. Por esa razón es que Dios dice: no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, no escuches a las palabras de Satanás. A eso se refería. Entonces, desde el jardín de Edén, Dios y Jesús, está esta entidad llamada el árbol de la vida. Y está aquel que se quería volver Dios, este espíritu que traicionó, ¿sí? Se volvió ahora este árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, la organización de Dios es el árbol de la vida
y de este traidor que apareció de acuerdo a esta entidad es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol se lo refiere a la persona como árbol alegóricamente. Es una persona, pero dependiendo de la situación se lo puede referir como persona. Y esto es lo que se lo refiere alegóricamente. Por eso es que Jesús a sí mismo se lo refirió como el árbol de la vid verdadera. Y esto es porque él se refirió como árbol, por eso se refirió al mismo como la vid verdadera. Nosotros, cuando vemos a Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, cómo se lo refiere como un gran árbol, ¿no? Dice que las fieras de la tierra están ahí debajo de sus raíces y que las aves del cielo están merodeando sobre él. Y así el follaje cubría todo el mundo, ¿no? Y así menciona que es Babilonia. Entonces, estas dos entidades diferentes, hablando de ellas, lo refiere como un árbol, como una persona. Y el espíritu también se lo puede referir como el espíritu que mora sobre esta persona, ¿no? Entonces, en Apocalipsis capítulo 17 aparece esta gran ramera. Una ramera es algo que a esta ramera se está refiriendo específicamente a una mujer física, no es así, pero se está refiriendo a la mujer, se la refiere a una mujer que recibe al espíritu, a la carne que recibe el espíritu. ¿Y por qué es esto? Porque la mujer recibe la semilla del hombre para poder tener hijos, ¿no? Entonces, los pastores que están acá, ustedes reciben la semilla de Dios para poder dar hijitos al Señor, ¿no? Estos miembros de la congregación. Entonces, Pablo también se refirió a sí mismo como aquella persona que recibe dolores de parto, en Gálatas capítulo 4, ¿verdad? Es así, ¿no? Que él sufre dolores de parto, pero él no era una mujer, él es un hombre. Por esa razón, él, como una mujer, estaba haciendo alegóricamente, se está refiriendo a sí mismo como aquella persona que está sufriendo dolores de parto, recibiendo la semilla de Dios, dando a luz ahora hijos de Dios, se está refiriendo como una mujer espiritual. Esto, como pastores, ustedes, estoy seguro que este contenido es algo que ustedes ya comprenden. Entonces, sembrando ahora la semilla y se vuelve un gran árbol, esto es que Dios siembra su palabra sobre el hombre para que se haga ahora un gran árbol. En el pasado, todos nosotros no éramos ahora sí pastores, pero recibiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros crecimos y nos volvimos pastores, ¿no? De esta manera es como uno crece en un árbol. Entonces el jardín de Edén también. De esta manera es que había comenzado. Este árbol de la vida es la organización de Dios y el árbol que da a conocer ahora la organización de Satanás es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Hay personas que le pertenecen a Dios como personas que le pertenecen a Satanás. El espíritu también. Hay un espíritu que le pertenece a Dios y otro espíritu, el espíritu de la traición, ¿sí? Primero es la carne y luego el espíritu, ¿no? Primero el espíritu y luego la carne, ¿no? Lo que ocurre es primero el espíritu y luego la carne. En el jardín de Edén aparece ahora esta serpiente antigua, ¿no? Esta serpiente silvestre. Pero a una persona se lo refiere alegóricamente, y algo que se menciona con respecto a esto, y es no es esta bestia silvestre, pero se está refiriendo a Satanás, a el diablo, al dragón. A esto es lo que se menciona en Apocalipsis, a una entidad. Por esa razón, este espíritu de Satanás es que había engañado a Adán y a Eva. Por eso, esta palabra de Dios, al haber escuchado y al haber creído en ella, uno debería de pelear y vencer a Satanás, pero habiendo escuchado a la palabra de Dios, no la terminaron guardando. Por eso, por no guardarla, terminaron escuchando las palabras de la serpiente y comiendo de ellas. Este fruto de la ciencia del bien y el mal son las palabras de la serpiente. Este es el fruto de la ciencia del bien y el mal. Esto es lo que ellos habían comido y habían cambiado.
parecía bueno para comer, parecía bueno, ¿no? Y esto era lo que ellos habían visto de la palabra de la serpiente. Al escuchar estas palabras de la serpiente es que su perspectiva cambió del fruto de la ciencia del bien y el mal. Por eso esta entidad como un fruto es que ellos habían pensado de esta manera. En Apocalipsis capítulo 6, Jesús a los que habían pecado los juzga y aparece una gran tribulación, sopla el viento, ¿no? Los 4 seres vivientes, ellos se vuelven estos vientos y al soplar estos vientos, ¿qué es lo que ocurre? Los frutos de la higuera parece como que se van a caer, ¿no? De sus ramas. Entonces, ¿qué tan fuerte parece que soplaba el viento que no había lugar en esta tierra en encontrar refugio? Los cielos se enrollaron como un pergamino y los sol, luna y estrellas se oscurecieron y cayeron. ¿Qué gran viento habrá sido para que todo esto se haya ocurrido, ¿no? Pero si nosotros lo miramos literalmente, es algo que ni siquiera nos podemos imaginar, ¿no? Entonces estas palabras se refirieron alegóricamente para dar a entender que tan fuerte era el juicio por medio de los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes se vuelven estos vientos. Era un juicio tan grande y tan fuerte que se expresó de esta manera en la Apocalipsis capítulo 6. Esto nosotros viéndolo dentro de la Biblia y habiendo escuchado, esto es lo que se refiere. En Daniel, Nabucodonosor es el rey de Babilonia y Babilonia es la morada de espíritus inmundos y a donde todos están reunidos. Esto en Apocalipsis capítulo 18 es Babilonia y en Daniel capítulo 2 es Babilonia. No es la organización de Dios. Entonces, en ese entonces también, aquellas personas que eran de la organización de Dios habían sido exiliados, ¿no? Daniel y sus amigos. Y esto era lo que ellos habían escrito. ¿Sí? Si es así, a todos los pastores que hoy día están acá, en el jardín de Edén, esta clase de eventos habían ocurrido, ¿no? El árbol de la vida es de Dios y el árbol de la ciencia del bien y el mal es de Satanás, ¿no? Espíritu o carne, ¿sí? La palabra también es igual, se divide de esa manera, ¿no? Pero hoy día, nosotros actualmente, en nuestra realidad, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿se encontrarán presentes? Esta es la situación que tenemos que tratar. Hoy, el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida lo he visto y esto es lo que estoy queriendo compartir con ustedes. No estoy queriendo contar un cuento del pasado nomás. Los pastores hoy, ustedes también, estamos viviendo en este mundo, viviendo sobre esta tierra y con la palabra de Dios así llevamos un caminar de fe, ¿no? Entonces en esta realidad, hoy día, este árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, tenemos que conocer esta realidad del día de hoy. Esto es nuestro deber, ¿no? Entonces, Apocalipsis está escrito hasta el capítulo 22. Y en capítulo 22 aparece el árbol de la vida, hace mención del árbol de la vida. Entonces, el fruto de la ciencia del bien y el mal, ¿dónde está mencionado? El fruto de la ciencia del bien y el mal, ¿dónde está mencionado? El fruto de la ciencia del bien y el mal, después de 6.000 años, desde el jardín de Edén hasta el día de hoy, no menciona que desapareció de repente. El árbol de la ciencia del bien y el mal no menciona que este árbol desapareció. ¿Alguna vez usted vio mencionado ese contenido? No. Pero cuando vemos en Apocalipsis, aparece el árbol de la vida, pero no hace mención de este árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, la cuestión es, tanto como en el jardín de Edén, así esta generación llegó hasta la hora, pero ¿será que nomás desapareció esto? No es así, ¿no? En ese entonces, Babilonia, en ese lugar de Babilonia, Nabucodonosor en Daniel, ¿sí? En ese entonces, cuando vemos en Apocalipsis, lo que había ocurrido en el pasado, esta Babilonia, se menciona una vez más. Y a los pastores de Babilonia también se hacen mención. Por esa razón es que este árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué es? Hace mención del árbol de la vida, pero ¿por qué es que no se ve el árbol de la ciencia del bien y del mal? Esto es lo que usted pensará, ¿no? Este árbol de la ciencia del bien y del mal
se vuelve enemigo contra Dios y traiciona y se quiere volver Dios, ¿no? De los 4 evangelios, habían peleado con los pastores de Jerusalén, ¿no? Estos pastores de Jerusalén, ustedes pensaban que ellos eran los hombres que habían recibido del Espíritu Santo de Dios. ¿Eran estos pastores de Jerusalén o era Jesús? ¿Qué es lo que usted considera? Los pastores de Jerusalén, a Dios y a Jesús los habían perseguido, ¿no? Se habían opuesto a ellos, ¿no? A Dios y a Jesús. Dios y Jesús son uno, ¿no? Pero los pastores de Jerusalén se habían vuelto uno con el diablo, ¿no? El espíritu de Satanás y el espíritu de Dios. Estos son los que uno tiene que poder discernir. Por esa razón, después de la generación de Adán, 6.000 años después, Dios envía a su pastor, ¿sí? Pero Dios, a pesar de enviar a su pastor, en este mundo, los pastores del pasado, así uno por uno fue matando a los mensajeros que Dios envió. ¿No es así? No fue 1 año o 10 años, por 6.000 años. Dios en esta tierra envió pastores, envió a sus mensajeros, pero los pastores de este mundo los mataron a todos. No lo estaban matando los no creyentes, pero eran los mismos creyentes de Dios. Estos pastores entonces están dentro de ¿quién? Esto es algo que tenemos que nosotros saber, ¿no? ¿Por qué es que ellos actuaron de esa manera? Jesús en Lucas capítulo 20, ¿qué es lo que él menciona? Dice que envió a muchos profetas, pero a todos estos profetas los mataron. Por eso es que Dios, para que al reconocer a su hijo, al enviar a su hijo, lo vayan a reconocer, es que envió a su hijo. Pero enviando a su hijo, estos siervos que están encargados de esta labranza, ¿qué es lo que dice? Acá el que es el heredero de este lugar, vamos, matémoslo y apoderémonos de esta labranza. Entonces piense de esto, en este mundo, como se volvió ahora el mundo de Satanás, es el que está gobernando. Por eso es que todos se volvieron ahora del lado del grupo de Satanás. Por eso es que Jesús, él, a pesar de ser justo, fueron y lo condenaron a él como un criminal, ¿sí? Por fuera no parece, pero el espíritu que estaba dentro de ellos que actuaron para juzgar a Jesús era el espíritu de Satanás. Por esa razón es que aquel que Dios había enviado no lo reconocieron y con las mentiras lo trataron para matarlo. Esto es lo que los creyentes hoy día todos nosotros deberíamos de conocer. Si deseamos ir al reino de los cielos y vivir junto con Dios y Jesús, esto es nuestro deseo, ¿no? Pero sin embargo, en este camino del reino de los cielos, toda esta clase de situación está enredada y esta clase de problemas hay. Esto es lo que nosotros tenemos que considerar el día de hoy. Jesús en la primera venida, él era el árbol de la vida. En ese entonces, los pastores de Babilonia eran este árbol la ciencia del bien y el mal. Mas sin embargo, tanto que sea un hombre que Dios envió o no, si el espíritu de Satanás entra ahí, entonces uno se vuelve posesión de Satanás. Por eso uno tiene que perseverar y vencer hasta el final, ¿no es así? En Mateo capítulo 10, si vemos este cierto contenido, dice que entre hermanos se van a entregar y entre padre e hijo se van a matar, ¿no? Y Jesús lo que menciona es que el que persevera hasta el final va a recibir la salvación, ¿no? Y de esta manera es que la situación en el tiempo del fin, en medio de esta clase de situación, ¿cómo es que uno va a poder perseverar ese momento fácilmente? Pero dice que el que persevera hasta el final va a recibir la salvación. Esto es lo que él mencionó. Por eso es que el que quiera vivir va a morir, va a perder su vida, pero el que entregue su vida la va a recuperar, ¿no? Entonces, así se van a estar entregando los unos a los otros, padres e hijos. Y así está mencionado, ¿no? Pero igual, el que persevera hasta el final va a recibir la salvación. Esto es lo que menciona. Pero hoy día, la cuestión que tenemos que considerar es
Este Apocalipsis, este libro de Apocalipsis, no son más que un par de capítulos. Pero ¿qué es lo que está escrito ahí? Está de que una era va a pasar y una nueva era es creada. Esto es lo que se explica acá. Es el nuevo pacto, es Apocalipsis. Ustedes, los pastores, también entienden esta noción, ¿no? Este Apocalipsis, por 6.000 años, hasta el día de hoy, y lo que vino, esto se termina y se recrea algo. Esto es el libro de Apocalipsis. No es algo que se está mencionando del pasado, ¿sí? Pero en Apocalipsis todo el resultado se da, toda la conclusión. Atrapando a Satanás después de 6.000 años, se lo castiga y Dios gobierna. Este es el contenido que se menciona. Y después de 6.000 años, este primer cielo y primera tierra, que estaba hasta 6.000 años, pasa y aparece un nuevo cielo y una nueva tierra. La organización de Dios es establecida. Esto es lo que se menciona en este libro. Entonces, ¿cómo es el proceso en cómo que esta clase de cosas se dan? Esta explicación está en Apocalipsis. Ahora, si miramos ahí, dice que el árbol de la vida se menciona, pero no el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Pero por qué será que no se menciona? ¿Será que está o no está? Sí está. Si bien no se menciona que el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal, está Satanás y está la obra de la muerte, ¿no? Esta es la acción de... esto es la acción del árbol de la ciencia del bien y el mal. En el jardín de Edén se mató a Adán y Eva, ¿no? Este árbol de la ciencia del bien y el mal es el destructor. Esta es la realidad. Estos falsos pastores, estos destructores, el que creyeron en esas palabras de ellos, es el que comió del fruto de la ciencia del bien y el mal. Estos pastores, los que comieron de esto, son los que comieron del fruto de la ciencia del bien y el mal. Pero este Apocalipsis es la palabra de Dios, ¿no? Dios lo escribió y Dios lo selló con 7 sellos. Y así es que estableció a su familia. Por eso en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, no había nadie que conocía Apocalipsis. Pero hoy día, cuando viene la era de Dios, este libro se lo da a Jesús. ¿Pero por qué se lo da a Jesús? Porque Jesús venció. Como Jesús venció al mundo, ahora es que este libro se lo da a Jesús. Por esa razón es que Jesús, recibiendo este libro, lo que está escrito en este libro, uno por uno se rompe con estos sellos y así se va cumpliendo. Por eso en Apocalipsis capítulo 21, verso 6 dice que hecho es todo, ¿no? Jesús, cuando vino a la primera venida también, el Antiguo Testamento él lo cumplió todo, ¿no? En Juan capítulo 19, verso 30, él dijo que hecho es todo y lo cumplió todo, ¿no? Tomando la cruz, ¿sí? Sembró la semilla, estableció el nuevo pacto, derramó su sangre y cumplió toda la promesa, ¿no? En la segunda venida también, ¿no? En Apocalipsis capítulo 21, verso 6, dice, hecho está todo. ¿Qué? Todo el evento de Apocalipsis, todos los eventos de Apocalipsis. Entonces, nosotros tenemos que creer correctamente, tenemos que percibir correctamente. Cuando yo perciba, entonces correctamente, esto se vuelve fe verdadera. Si no pude creer correctamente, entonces no puedo decir que tuve fe verdadera. Entonces, tengo que percibir correctamente. Este árbol de la ciencia del bien y el mal en Apocalipsis es el rey de Babilonia, son el ejército de Babilonia, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. En Apocalipsis capítulo 17, la ramera que da el fruto de vino de furor de fornicación es esta misma Babilonia. Entonces yo ahora menciono muchas veces a menudo hasta qué capítulo es que Apocalipsis se cumplió. En Apocalipsis 17, el vino de furor de fornicación. Todos ellos bebieron de este vino y todos se embriagaron, los moradores de la tierra. Pero esta ramera dice que es Babilonia y esta es un misterio, es uno de los 3 misterios. Es esta gran ramera Babilonia. Esta Babilonia en Apocalipsis capítulo 17 es Babilonia, la morada de demonios en Apocalipsis 18, ¿no? Entonces, ¿qué clase de árbol es? Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si uno come de él, muere. Pastores, piensen con respecto a esto. ¿Alguna vez consideraron esta situación? Este lugar en donde sale la mentira y sale su falsa interpretación. No quieren escuchar a la palabra de Dios.
pero la verdad de Dios no sale de ese lugar. Esa es Babilonia, es la morada de demonios. Por eso es que esta Babilonia, la morada de demonios, en Apocalipsis, uno por uno, todo esto se explica. Por eso, nosotros tenemos que conocer este Apocalipsis y así llevar nuestro caminar de fe, ¿no? Este árbol de la vida, ¿cómo se mira entonces? Se siembra una pequeña semilla y crece en un gran árbol, ¿no? Esta semilla es la semilla de Dios. Es la semilla que Jesús sembró, ¿no? Y con eso es que esta semilla se vuelve un gran árbol. Este es el árbol de la vida. Este árbol de la vida, ¿qué clase de acción ocurre? Dice que cada mes produce 12 frutos, ¿no? Y que las hojas de este árbol son la sanidad, para la sanidad de las naciones, para que todo aquel que está enfermo pueda sanarse. ¿Sí? Y este fruto, el comer de este fruto, uno va a poder tener vida eterna. Entonces acá dice que los ángeles del cielo vienen y se posan en sus ramas. Al ver esto y no reconocerlo, es una persona que no tiene el conocimiento del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero al escuchar y ver esto, entonces uno puede reconocer, este es el árbol de la vida, ¿no? Este árbol de la vida, ¿qué es? ¿Cómo es? Hoy día, Apocalipsis, al cumplirse, lo que se cumple, ¿de qué manera? Con aquellos que nacieron de la semilla de Dios y fueron cosechados y sellados, ¿sí? Estos, las 12 tribus, son el árbol de la vida en Apocalipsis. Como esta es la verdad, este es el fruto de la vida. El que come de esto es aquel que obtiene la vida eterna. Esto es lo que ustedes, pastores, no pueden negar. ¿Usted alguna vez vio esta clase de árbol que produce frutos, 12 frutos cada mes? Esto es lo que yo vi y oí, y esto es lo que testifico. Este Shincheonji está produciendo fruto cada mes, ¿no es así? ¿Usted puede negar esta verdad? Son 12 frutos, porque son 12 tribus, y cada mes producieron fruto, ¿no? Estas hojas son para la sanidad de las naciones. Entonces, este es medicina, ¿no? A este mundo que se corrompió. Es la medicina que se da. Por eso este fruto hay ahora medicina, y así es que estas hojas están para la sanidad de las naciones. Es un árbol genial, espectacular, ¿no? Cada mes, cada mes, son 12 meses, ¿no? Así produce 12 frutos. No es solamente por una vez, pero 12 frutos da. ¿Por qué? Porque hay 12 tribus. Entonces, todas las 12 tribus, como producen frutos, así producen 12 frutos cada mes. Al ver y no entender, y tocar y no percibir, esta es una persona muerta. Es por eso que Dios hoy día, por medio de la gente que nació de la semilla de Dios, estas 12 tribus son el árbol de la vida. Llegando acá, esta palabra de la verdad, uno tiene que nacer por medio de ella para poder purificarse. Y así es que cuando Dios venga, uno pueda encontrarse con Él. Pastores, ¿comprenden este punto? En Apocalipsis, el árbol de la vida, ¿sí? Y esta Babilonia, esta nación de demonios, el árbol de la ciencia del bien y el mal, esto es lo que les mencioné, ¿sí? Babilonia no es un lugar que trae vida, es muerte. Por eso es que es este fruto de la ciencia del bien y el mal. Shincheonji hoy día, ¿con quién está peleando? Usted vio esto, ¿no? Uno es el árbol de la vida y el otro es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y uno es del lado de Satanás y uno es del lado de Dios. Esta es lo que ocurre. A pesar de ver esto, no reconocerlo, esto no tiene sentido, porque esta es la realidad. Estas personas, su culpa, lo están disfrazando, lo están encubriendo. Pero nosotros igual estuvimos guiando hasta 40.000 personas y se graduaron, porque los cielos están junto con nosotros, ¿sí? Con fe inalterable. Este corazón determinado, sin cambiar, así estamos trabajando, ¿no es así?
Esta fe que tenemos hacia Dios es algo que nosotros no podemos desechar. Esta es la realidad. Por eso es que hoy día ellos hablan vida eterna, pero en Juan capítulo 1, del verso 1 al 4, dice que el verbo del principio es Dios y que dentro de este verbo hay vida. Esta palabra, Shincheonji, las 12 tribus que comieron de esta palabra, es que se volvieron árbol de la vida. Es una persona con vida, es el árbol de la vida. Esto es, Jesús se refirió a una persona como un árbol, por eso es que se vuelve el árbol de la vida. De esta manera es que Dios va a cumplir su objetivo y nosotros también cumplimos nuestra esperanza. Por esa razón, ve a todos los ciudadanos del mundo, los 4 evangelios, Apocalipsis, y haga un examen con Shincheonji. Y levante la mano, ¿quién puede tomar un examen con miembro de la congregación de Shincheonji y pueda sacar mejor nota? Algún teólogo, un doctor que venga y tome un examen con miembros de la congregación de Shincheonji. ¿Quién va a ganar? ¿Sí? Estas son personas que nacieron de acuerdo a la semilla de Dios. ¿Sí? Estas son personas que aparecieron según esta semilla. Por eso se vuelven Biblias andantes. Dios es el verbo del principio y Jesús también. Esta persona es la palabra. Como es así, es que si hay una persona que pueda vencer, que pueda sacar mejor nota, haga. En vez de hablar mentira y nomás decir amén, amén. Esto nomás decir amén, amén cuando no hay verdad. Esto es comer del fruto de la ciencia del bien y el mal, escuchando las falsas verdades y así decir amén. Es igual que comer el fruto de la ciencia del bien y el mal. Por eso los pastores, nosotros con respecto a la palabra de Dios, si yo no lo conozco, entonces le tengo que pedir a Dios que me lo enseñe, ¿no es así? Entonces Dios nos va, ¿qué es lo que nos mencionó en la Biblia? Dios envía a su mensajero, ¿no? Y dice que escuche de él, ¿no? Entonces, todos ellos empezaron a decir que ellos ya sabían, ¿no? En Malaquías, ¿qué decía? El pastor que le pertenece a Dios va a ser alguien que esté en comunión con Dios y que todas las naciones deben de poder encontrar la verdad de sus labios, ¿no? Pero hablando solamente falsas verdades y enseñando de esa manera. Esto es algo que no tenemos que permitir, ¿no? Tiene que salir la verdad de sus labios. En el tiempo de Apocalipsis, la nación de Dios se establece, las 12 tribus se establecen. No es algo que ya existía en el pasado. No son los hijos del reino, en Mateo capítulo 8. Pero se establecen hoy día, en esta era, por medio de la palabra revelada de Apocalipsis. Así, el nuevo pueblo, la nueva nación. Un nuevo pacto. Por medio del nuevo pacto. El creer en este nuevo pacto. Así, los nacidos de la semilla de Dios se cosechan y se sellan. Y la nueva nación de Dios se establece en las 12 tribus. Esto, vea alrededor de todo el mundo si encuentra un lugar así. Este lugar fue creado de acuerdo a la Biblia. No hay nada que fue echado fuera de esta Biblia. Nuevo cielo, nueva tierra, Shincheonji, eso es lo que significa, ¿no? Templo de tabernáculo de testimonio. También en Apocalipsis capítulo 15 es el lugar en donde están reunidos los vencedores, ¿no? Al lugar a donde todas las naciones van a venir a adorar. Este es el lugar a donde todos los que vencen se han reunido. Por eso, en ningún lugar hay en este mundo que se creó como en Shincheonji en las 12 tribus. Solamente estas personas aparecieron según el nuevo pacto. Por favor, pastores, verifique esto en las escrituras, de acuerdo a la palabra de la promesa. Si hay algo que está incorrecto, o si se creó de acuerdo a esta palabra de la promesa. ¿Quién soy yo de acuerdo a esta palabra de la promesa? Yo fui creado de acuerdo a esta palabra de la promesa. Esto es lo que tienen que examinar. Los miembros de Shincheonji, ellos fueron creados según la palabra del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Dios y el reino de los cielos van a venir, se van a unir y nosotros vamos a poder morar eternamente. Usted tiene que examinar esto y seguir a la verdad. Tiene que poder seguir a la verdad. Espero que sea así. Espero que toda la humanidad se pueda unir dentro de Dios como uno. Esto es lo que Jesús también pidió, ¿no? Entonces, dentro de Dios y la verdad, volvámonos uno.
Entonces, con esto voy a terminar. We are one. Muchas gracias por haber escuchado. Estoy seguro que fue un tiempo donde recibieron gran percepción y gracia. Nuevamente démosle un fuerte aplauso al líder de la asamblea que nos testificó la apreciada palabra de vida. Es así, porque directamente vio y oyó la palabra y su realidad, es que siempre en las palabras del líder de la asamblea hay certeza y vida. Estando agradecidos a Dios, el Creador, que nos ha permitido este tiempo para percibir el verdadero significado de la Biblia, estaremos ofreciendo una oración. Padre Dios, le damos las gracias y le queremos agradecer por habernos permitido este tiempo apreciado y por permitirnos percibir muy claramente acerca del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal y sus realidades, que todos los creyentes en el mundo deseaban saber, y sinceramente le agradecemos por esto. En este tiempo, a todas las almas preciadas que están presentes en este seminario, le pido que usted, Padre Dios, los ame y que las palabras que han recibido hoy las puedan sellar completamente sus corazones para que así puedan alcanzar su esperanza en el reino de los cielos. Sé que los creyentes en todo el mundo dentro de Dios y su palabra son uno. Volviéndose uno, viendo hacia una esperanza, permítanos caminar juntos hacia el camino de la salvación. Le agradecemos y oramos todo esto en el nombre de Jesús, quien es nuestro Salvador. Amén. Hoy, por medio del líder de la asamblea, quien es el pastor prometido del Nuevo Testamento, estuvimos recibiendo el testimonio de la realidad del árbol de la vida y el árbol del bien y el mal dentro de la Biblia. Porque es el tiempo, los misterios de Dios se están dando a conocer claramente y esto lo puede escuchar más detalladamente y precisamente en el Centro de Educación de Shincheonji Iglesia de Jesús, el Centro de Misión de Sion. Actualmente puede ver el nivel básico, intermedio y avanzado en el canal oficial de YouTube de Shincheonji Iglesia de Jesús. Espero que ahí puedan ver y oír y percibir toda la palabra y que puedan ir creciendo en su camino de fe con una fe verdadera. Si aparte de las palabras que escucharon hoy tienen más preguntas acerca de Shincheonji Iglesia de Jesús y su doctrina, o si tienen otras preguntas, por favor comuníquese con uno de los contactos de cada tribu en pantalla. La estaremos guiando detalladamente y amablemente. Entonces, en este tiempo, oraremos el Padre Nuestro y estaremos concluyendo el seminario especial con el tema de el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. A todos los que estuvieron con nosotros en el seminario, gracias.